La historia comienza así. Una vez existía un general llamado Mike, que era el jefe supremo de todos los ejércitos terrenales e intergalácticos del universo y suprauniverso transversal omnipresente del planeta Tierra. En su mundo habita una raza llamada orcos, a ellos les gusta asesinar humanos para comerlos, violarlos y esclavizarlos de por vida, quieren conquistar el mundo y son muy poderosos, el ejército del puto General Mike es su único obstáculo, el General Mike es un capo, tiene tecnología sacada de otras galaxias, tan poderosa que hasta Kim Jong-un las querría sin dudarlo, y los orcos no pueden con él. Los orcos noobs pensaron muchas estrategias, pero siempre pierden los muy putos. Ellos vienen de la otra parte del universo llamada Orco City, los humanos viven en el planeta Tierra, chavales. Jaja, ¿por qué le dicen planeta Tierra si la mayor parte es agua? En fin. Entre esos dos patéticos mundos cualquier intruso debe ser asesinado. El líder de los orcos se llama Ojete y no quiere a ningún humano apestosiento en su territorio ya que son muy sucios los humanos. Por su parte el general Mike solo en ocasiones permite la entrada de orcos mugrosos y pestilentes porque dejan mucho olor y tiene que desinfectar su jardín todo el tiempo porque se le mueren las plantitas. Los orcos son sucios pero no por eso son tontos, tienen armas de destrucción masiva muy poderosas y armamento nuclear para causar caos a los humanos, secuestrar niñas y violarlas, pero aún así no pueden contra el general Mike. Por eso él sí permite en ocasiones que orcos entren en su territorio, para disfrutar de verlos masacrados por sus soldados, y tiene muchas zonas secretas donde lleva orcos para torturar día y noche, es su torturadero secreto del Área 51, que la ONU aún no ha descubierto, también se torturan soldados rebeldes y obreros vagos que no quieran trabajar. Así es chavales, pero un día la base del Gigachad Mike fue atacada y todas sus defensas fueron hackeadas por un orco llamado Orconimus, los orcos atacaron mientras los soldados dormían, fue así que les pegaron tremenda violada a los humanos, una que nunca jamás en su vida se olvidarían. Mike se salvó de milagro, quedó muy cogido pero resistió, fue el único sobreviviente, los orcos explotaron toda la ciudad y la base militar con la ayuda de Orkenheimer, el orco explotador y sus bombas nucleares más poderosas de todo el universo conocido, ellos también querían bombardear Bolivia pero lastimosamente no tuvieron la oportunidad. Con sus intrépidos movimientos tácticos ninja, el general Mike pudo escapar antes de las explosiones. Tuvo que rearmar su ejército y crear una nueva base militar ultrasónica anti-orcos. Con la nueva tecnología robótica que Elon Musk le había regalado, Mike decidió crear robots superpoderosos para que lo ayudasen a combatir los orcos y terminar con ellos de una vez por todas. Mike también le pidió permiso al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, para que le permitiese crear la mejor tecnología y Donald Trump aceptó el trato porque es un chat. Así que pasaron unos meses y el general Mike adquirió la mejor tecnología en robótica y mediante sus científicos e ingenieros construyeron muchos robots poderosos que servirían para vencer a los orcos apestosientos. Tiempo después los orcos quisieron lanzar un cohete con la ayuda de Xi Jinping para así acabar con el general Mike y su ejército, pero Mike los detuvo a tiempo, cansados de su derrota los orcos se aliaron con los aliens y las arañas, comandadas por Spider-Man, que son razas de otros planetas que también querían conquistar la Tierra. A cambio los orcos les darían parte de sus conquistas y armamentos supremos. A ambas razas les pareció justa su propuesta y aceptaron. Todos juntos invadieron el planeta Tierra e hicieron grandes violaciones masivas. Mike se preocupó de que podría ser violado otra vez por esta poderosísima alianza, así que se puso manos a la obra para construir nuevos centros robots y áreas 51. Tras todo esto existía un personaje llamado Dr. Shock, que se había enojado mucho, ya que Elon Musk le había dado la tecnología a Mike, y esa tecnología había sido creada por él, solo que Elon Musk se la había robado. Por eso pretendió vengarse de Mike y luego acabar con Elon Musk. Así que un día el Dr. Shock intenta atacar la nueva base del general Mike. Mike era una persona muy humilde y por única vez acordó con Dr. Shock pelear en un lugar donde no hubiera nadie para que ningún inocente resultase herido. Llegó el día de la gran batalla épica universal que duró días y días. Se enfrentaron cientos de robots y soldados. Al final terminó ganando el puto Dr. Shock, ya que su pinche tecnología era más avanzada. Mike fue esclavizado y violado otra vez por los robots malvados. Al ver su éxito los orcos, arañas y aliens se hicieron súbditos del Dr. Shock, ya nadie podría derrotarlos. Después de estar un año prisionero trabajando como esclavo, Mike no se rinde, y un día un robot llega y le otorga una llave para salir de la prisión, era un robot infiltrado que le había enviado Elon Musk.
Los otros robots malvados se habían ido a destruir otras ciudades y universos. Mike pudo escapar fácilmente de la prisión del Dr. Shock y salvarse nuevamente. Es muy pro. Pero cuando estaba por salir se activaron alarmas y torres láseres por todos lados. Mike pudo escapar de pedo, esquivando todas las balas y cohetazos con sus movimientos ninja, y resulta que el robot bueno de rescate era una bomba e hizo explotar toda la base enemiga. Mike se esconde en una cueva, el robot le había dado instrucciones de ir hacia ese lugar, en lo más profundo resulta que había una luz, entonces Mike coge su equipamiento minero y logra llegar a una base militar conocida como la Rebelión, que era la única base activa, pues todas las bases del gobierno habían sido destruidas por el Dr. Shock y sus robots violadores. En ella se encontraba la General Scarlet, su antigua colega que antes trabajó con él. Mike le informa todo lo ocurrido. Ella también fue prisionera pero escapó con algunos aliados y vino a esta base militar bajo tierra que aún no fue descubierta. En esa base también se encontraban Elon Musk y Donald Trump, todos ellos eran los únicos supervivientes de Estados Unidos. Mike les dijo que derrotar al pelotudo Dr. Shock sería imposible ya que hasta los orcos, arañas y aliens se le habían unido. Scarlet dice que la única forma de derrotar al Dr. Shock es creando robots aún más poderosos para hacerle frente, pero ¿cómo lo haremos si nuestra tecnología es muy débil? Y Scarlet le cuenta la historia del Dr. Shock, que fue un pinche soldado, pero como era tan débil físicamente se obsesionó con la ciencia. Se trastornó en loquito, y se volvió genocida y consiguió tecnología poderosa, porque recurrió a la magia oscura y las fuerzas del mal, e hizo pactos con Putin, y el mago conversor, un mago mogólico que desea la destrucción de toda la vida, y el Dr. Shock le vendió su alma, perdiendo su humanidad y convirtiéndose en un cyborg, ya que él experimentó con su cuerpo para conseguir más poder. Así fue que obtuvo la inteligencia necesaria para crear robots poderosos. De hecho, William Afton le pidió algo de su tecnología para crear a los animatrónicos para su local de pizzería. En el fondo habían robots que se empezaban a rebelar, adquirieron conciencia propia y no obedecían las órdenes de ese tarado Dr. Shock, además nunca los alimentaban bien, ellos querían estofado de acero, pero solo les daban migajas de tuercas. Algunos de los rebeldes fueron el Megabot, el robot Red Spinner, el robot Punisher, el robot Samurai, y muchos otros que fueron a la base y se unieron a los panas. El líder de la rebelión es un tipo llamado Archer Hero, un héroe que asesinaba con solo mirar al enemigo. Luego que pasaron días, semanas y meses, los pocos científicos e ingenieros de la rebelión, con la ayuda de Elon Musk, crearon robots poderosos mediante el ADN de los robots aliados, con una especie de máquina que fusionaba los datos genéticos de dos robots para crear uno totalmente nuevo. La llamaron Atom Fusion. Mientras tanto, el Dr. Shock seguía conquistando 400 países, todos se rindieron ante sus pies, salvo el emperador Miller, del sur, que logró mantenerlo a racha por algún tiempo y resistir su invasión con su ejército de mechs leones. El Dr. Shock se volvió cada vez más faltadito de la cabeza, resulta que el mago conversor influía en su mente. Así es, chavales, pero aún el ejército poderosísimo de Mike que se estaba formando no era suficiente y nunca lo sería. Entonces Mike sugirió hacer un pacto con los orcos, arañas y aliens, ya que estaban sometidos a esclavitud de tan loco que se había vuelto el Dr. Shock. Al principio no le hicieron caso, luego aceptaron ya que no tenían ninguna alternativa. Así que un día, en la madrugada, mientras los robots guardianes de la celda dormían, la rebelión atacó la prisión torturadora del Shock y se desata una batalla que dura muchas horas, donde al final gana la rebelión, y liberan de la esclavitud a los orcos, aliens, arácnidos, y a Spider-Man. En agradecimiento, las especies espaciales y los orcos aceptan ayudar a vencer al Dr. Shock, y le darán sus recursos y tecnología necesaria para crear a seres más poderosos. Junto a la rebelión se enfrentaron en luchas para recuperar toda su tecnología, que luego llevaron a su base bajo tierra para desarrollar armamento hipersónico ultraestelar. El Dr. Shock se había enterado de todo lo sucedido, pero estaba confiado de su victoria, ya que muy pronto, con la ayuda de Kim Jong-un, lanzaría una bomba nuclear masiva y así acabar con toda la vida humana. Mientras tanto, los aliados crearon nuevos robots supremos y cada vez eran más integrantes. Además lograron contactar a antiguos aliados, entre ellos estaban el sargento Jack, la sargento Megan, el loco James, el general Mark, Maverick, el capitán piloto, Rambo, Terminator, Scarface Hill, la cazarrecompensas más famosa del ejército, el mafioso Mr. Cigar, y muchos otros supervivientes que estuvieron escondidos por miedo a los robots asesinos, pero era hora de rebelarse. El ataque comenzará a la mañana.
La base del Dr. Shock se encontraba en una isla. James, el espía, informó de esto a la rebelión y ellos atacaron. La guerra contra el Dr. Shock empezó, fue larga, hubo caos, muerte, violaciones masivas, gemidos, sangre y sudor. Mike se enfrentó a muchos robots, de una sola piña se acabó con todos. Watcher Hero se enfrentó a las torres, Maverick atacó por el lado aéreo, los aliens y arañas atacaron con ácido, veneno y arañazos. Los orcos explotaron todo con sus armas masivas explotadoras. Elon Musk llevó sus drones con dinamita para no dejar rastro de vida. Donald Trump, con su habilidad esquivadora de balas era invencible y se cargó a miles de robots violadores. Los otros humanos y robots hicieron una gran tirotería. Después de un día entero de lucha la rebelión gana y vieron cara a cara al Dr. Shock, que estaba rodeado de kamikazes bomba, que se lanzaron a la rebelión acabando con gran parte de sus soldados y robots buenos. Entre ellos Rambo, Terminator, Scarface Girl, y el General Mark. También muchas arañas, aliens y orcos. Luego, los supervivientes se enfrentaron a los perforadores violadores y lograron acabar con ellos, aunque algunos perdieron la vida, entre ellos el loco James y la General Scarlet. Todos juntos se enfrentaron al Dr. Shock que lanzaba bolas de energía muy poderosa desde sus manos y botaba rayos electrizantes. Mike tomó su arma ultraterrestrial masiva de largo alcance y de un solo tiro explotó a todo el ejército del Dr. Shock, aunque el Doctor sobrevivió pero poco tiempo después explotó solo el muy putito y aparentemente murió. Pero luego se revela un holograma gigante donde aparece el taradito Dr. Shock, diciendo que solo mataron a un clon suyo, les declara la guerra a toda la humanidad y a todas las razas, los esperará en la isla del bosque, y si al día siguiente no vienen, destruirá el planeta Tierra con una bomba nuclear supersonda cósmica hiperrevolutiva. Otras civilizaciones enemigas de Mike eran los vikingos, los nebulares, los cruzados, y los elfos espaciales, que ahora decidieron unírsele, ya que ese loquito Dr. Shock quería acabar con el universo entero. Pasa un día y todos van a la base real del Dr. Shock, donde se ve que tiene un gran ejército de robots violadores donde destacan el arquero cinturón negro, el karateca de fuego, el karateca Gunner, el Hércules plateado, comandado por un clon de Mike, mamadísimo, el Mech navaja. También muchos drones, armas reptiles, tanques, aviones, torres y fortalezas bombarderas. Y estaba el mago conversor, el que controlaba la mente del Dr. Shock, y un laboratorio de control mental del que había que alejarse, ya que corrían el riesgo de ser controlados por siempre y volverse enemigos. Todos juntos fueron al ataque sin miedo, vencieron a muchos robots violadores y reventaron todas las defensas hasta que llegaron hasta donde se encuentra el mago conversor, que con su poder logró controlar a muchos la mente, pero se encontraba en desventaja, intentó matar a todos con una explosión mágica, pero Watcher Hero, de una sola mirada le cortó el seso antes de que pudiera hacerlo, y él explotó y se deshizo en energía mágica, chavales. Al morir se liberó al Dr. Shock de su control mental, pero el taradito no se arrepintió de sus hechos, luego dijo: Felicidades malditos, extinguieron a todos mis robots violadores, pero aunque hayan matado a mis miles de robots, tengo mi inteligencia para volver a crearlos. Y me he inyectado almas de seres que maté, por lo cual ahora soy más resistente y más poderoso. Una vez que los mate destruiré la Tierra y seré el dueño del universo entero. Todos los aliados atacaron al putito, pero rápidamente crea una barrera cósmica antiviolación que le protege de todas las violaciones posibles, y bota sus poderosas bolas de energía acabando con muchos soldados. Luego el Dr. Shock hace que se acerquen a su laboratorio de control mental para que muchos aliados queden controlados, pero aparece Maverick, el máster bombardero que con un ataque nuclear destruye el laboratorio, volviendo a los aliados a la normalidad. Luego el pinche Dr. Shock se hace gigante y bota un rayo desdignizador que mata a millones de aliados. Solo queda vivo el General Mike, Maverick, Elon Musk, Donald Trump, y Watcher Hero. El maldito Dr. Shock lanza otro rayo y pulveriza a Maverick, a Elon Musk, y a Donald Trump, que mueren destripados. Luego el Dr. Shock pega un salto y tira la bomba nuclear cósmica a la superficie para destruir a toda la humanidad, pero Watcher Hero salta y de una patada manda la bomba nuclear a la cabeza, pero la bomba nuclear explota y rompe todo el escudo del Dr. Shock y la explosión masiva causa una detonación planetaria donde la Tierra es destruida y todos mueren. Antes de que Watcher Hero y Mike murieran, apareció Raven Mech, que los teletransportó a otra dimensión salvándolos de una muerte segura.
Raven Mesh fue creado por el Dr. Shock, pero él se rebeló y decidió proteger a la Tierra, pues si morían la humanidad sería extinguida. Pero ahora la Tierra ya no existe y el puto Dr. Shock aún sigue vivo. Entonces aparece otro Raven Mesh que teletransporta al Dr. Shock a la misma dimensión donde estaban Watcher Hero y Mike. Entonces Raven Mesh se enfrenta a su versión violadora y el Dr. Shock se cree victorioso. Pero de pronto Mike y Watcher Hero se lanzan hacia el Dr. Shock, que les da duro con sus bolas, prepara su rayo desintegrador y cuando dispara, Raven Mesh se interpone sobre ellos siendo desintegrado. Su versión enemiga, al ver esto recapacita y va con todo a darle duro de un solo apuñalazo al Dr. Shock en la cabeza. Dice Dr. Shock: ¡Ay! ¿Por qué me traicionaste? Raven Mesh 2 le dice: porque sí. Luego Mike se recupera de la tremenda violada que le dieron, ya estaba harto de esto, se junta con Watcher Hero, y le disparan con todo al seso del Dr. Shock, que empieza a quemarse. Watcher Hero le pega un tremendo láser desvirginizador y Mike con su arma chetada ultra tecnóloga, le tira el golpe final. Y el Dr. Shock dice: Malditos humanos mamahuevos, todo lo hice porque la humanidad es malvada, y mientras la humanidad exista, el mal jamás será extinguido. Antes de terminar su discurso, el Mike basado, le pega un garrotazo y lo hace explotar, muere definitivamente y Raven Mesh 2, los teletransporta de la dimensión salvándoles la vida. Raven Mesh dice: Al fin lo lograron, y yo haré algo por ustedes, humanos valientes. Y Raven Mesh, con solo pensarlo restaura el planeta y dice que su hogar ha sido restaurado, y todos los seres buenos que murieron y todas las razas extinguidas han vuelto a resucitar, por lo cual todos están vivos nuevamente. Luego Raven Mesh explota, toda su energía fue gastada al hacer dichas hazañas. Murió siendo un héroe. Luego se ve que el General Mike y Watcher Hero son reconocidos como héroes de la Tierra a nivel mundial por Elon Musk y Donald Trump, y ahora el General Mike será el encargado del tratado de paz entre todas las razas, convivirán en un solo mundo sin guerras ni muertes, ahora todos están unidos, y será el planeta que acepte a todas las razas del universo. Así es, chavales. Mientras que Watcher Hero sigue siendo un héroe que trabaja para el gobierno de USA, y el General Mike reconstruye su base de operaciones, y todos sus aliados trabajarán con él para hacer que amenazas de otras galaxias no quieran invadir o destruir la Tierra, y así el General Mike funda Social Wars, un imperio donde los humanos, orcos, aliens, arácnidos, elfos espaciales, cruzados, vikingos, femboys, nebulares, y robots, viven juntos y trabajan para salvar la Tierra de otras próximas violaciones masivas que seguramente estarán por venir.